Parte número 1. Los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan y vamos a empezar en el día de hoy el capítulo número 3. En el primer audio va a ser el versículo número 1 al versículo número 10 y eso va a tener dos audios. Y en el tercer audio va a ser del versículo 11 al 15 y a pesar que va a tratar de ser exegético, voy a hacer también un tema temático, que es necesario nacer de nuevo el tema. Vamos a leer entonces. Dice: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: y de cierto te digo que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: ¿os es necesario nacer de nuevo? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Bueno, vamos a ver un poco como con la división del sermón que vamos a ver esto de es necesario nacer de nuevo. Primero vamos a ver en el primer audio que esta iniciativa de la salvación, la historia de la salvación, proviene solamente de Dios, lo que conocemos como el orden saluti. Después vamos a ver del audio número 3, del 11 al 21, voy a mostrar que el deber que tiene, cómo debe reaccionar esta salvación que Dios provee en Cristo Jesús. ¿Cómo es esto? Voy a hablar de la fe. Cómo la persona debe reaccionar a esto, y vamos a ver esto que es necesario nacer. Entonces vamos a empezar entonces desde ya lo que podría ser, que es conocido como el orden saluti. Pero esto que vamos a ver ahora, que cuando Jesús tiene esta... no sé si vieron ustedes, a mí no me da tiempo de hablar todas estas cosas, pero a lo largo de Juan, Jesucristo tiene charlas íntimas con Nicodemo, la samaritana, y vemos diálogos en ello. Cuando vimos que se acerca a Nicodemo, fíjese que el Señor se acercó y le dijo: es necesario... ¿Por qué es esto? Porque si ustedes se acuerdan del domingo anterior, en el versículo 23, 24 y 25 que estamos viendo en la Biblia, ahí de Juan 2, dice que cuando venían y la gente veía las señales, Jesús mismo no se fiaba de ellos. Versículo 24, 2, 24 y 25, no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio de él, porque él sabía lo que había en el hombre. Esto en el principio de la Biblia era toda, después se le puso capítulo, pero esto está unido con eso para poder entender lo que Nicodemo. Por eso cuando Nicodemo se acerca y le dice: Señor, le quiso como... quizá no con mala intención, pero sabemos que estas señales, ¿por qué señales? Porque las señales acompañaban a los profetas, era la carta de credencial, y por eso que Nicodemo dice sabemos, y sabemos representado al pueblo judío, no solamente él venía también a mirar, y Cristo no se fiaba de ello, no confiaba. ¿Por qué? Porque la gente seguía, ¿por qué? Por milagros y señales, pero no tenían lo que yo hablé en el audio número 3, que es una fe salvífica, una fe verdadera en el Mesías. Lo seguían por otras cosas que el Señor daba. Entonces vemos que el Señor es Dios mismo, porque puede ver lo que hay en el corazón. Por eso sabía que cuando Nicodemo se acercó, lo confrontó todo automáticamente, porque él sabía. Él fue al punto, dice: vamos a ir al punto, de alguna forma, como hablo yo. No podés nacer, cuando él sabía con qué intención se acercaba. De noche no voy a hablar porque no voy a entrar que él tenía miedo. ¿Por qué? Porque tenía miedo de perder su cargo. Bueno, la idea es esa. Él vino a hacer, y Cristo vio en su corazón que era eso. Vamos a hablar un poco entonces de esto de la iniciación, la iniciativa divina del Señor de la salvación. Amados, yo nací el 11 del 2 del año 1972. Esa es mi fecha de nacimiento. Yo no decidí nacer esa fecha.
Algo parecido pasa con el nacimiento o la regeneración, el nacer de nuevo. Nadie puede decidir o tomar una decisión, levantar la mano en una campaña o decir voy a tomar una decisión y con esto nació. Dice, hermano, hay un hermano más que nació de nuevo, tomó una decisión por Cristo. No sucede así. Lamentablemente yo sé que están acostumbrados a ese mensaje ahí diluido que se escucha hoy, pero no viene por una decisión, ya lo vimos muchas veces, o por hacer una oración, así como yo no tomé iniciativa en mi nacimiento, sino que lo tomó mi padre, que no lo conocí nunca. De alguna forma Dios, antes de la fundación del mundo, en una era, vamos a decir, en tiempo atemporal, tomó una decisión en el Consejo Eterno con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, de aquello que nosotros conocemos como elegido. Entonces, eso es un poco para que puedan entender, estoy haciendo una definición teológica de lo que es la regeneración. Todo lo que nosotros conocemos como el orden salud, el orden de la salvación. Dios escogió a alguno, lo justificó, todo eso. ¿Por qué quieres hablar de eso, Daniel? Porque quiero que entienda que la regeneración no sucede porque vos querés levantar una mano o algo. No, hay un plan de salvación atrás. Y eso es lo que sucede, lo que queremos ver. Son ciertas personas que nosotros conocemos que son escogidos. Y las Escrituras habla de eso, que más adelante voy a hablar en Juan 1, 12 y 13, vemos un poco de eso, que no es de carne, ni de voluntad, ni de varón, ni de decisión propia. Santiago 1, 18 también dice que es de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de la verdad para que seamos primicia de su criatura. Entonces, de su voluntad, de su iniciativa, de consejo eterno, donde yo decidí nacer, no podés. Tenés que entender antes que nada, en la charla con Nicodemo, el Señor Jesucristo le quería mostrar que todo esto era antes. Yo no te puedo hablar de las cosas más elevadas espirituales, le dice Jesucristo a Nicodemo, si no entendés tu necesidad, que tú estás totalmente depravado, necesitas nacer de nuevo. Entonces, él quería ya, como muchos, quiero ya, explícame ya. No se puede, tenés que entender que hay un orden, algo, para poder darle la gloria. No es un evangelio microondas, así levantar la mano y ya entraste. Y Nicodemo quería saber y ya, y se hacía preguntas. Ahora fíjese que él era como un pastor, podríamos decir, un principal, y no sabía estas cosas, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces es importante entender este orden, vamos a decir, de lo que es la regeneración o nacer de nuevo. Entonces vamos a ver primero cómo sucede esto, el primer paso de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Bueno, volver a nacer de nuevo, regeneración, volver a nacer, o nueva criatura, que sería en 2 Corintios 5:17. Eso es, volver a nacer. ¿Por qué debemos nacer de nuevo, Daniel? Bueno, después lo vamos a ver porque la Biblia dice que estás muerto en delito y pecado. Necesitas nacer de nuevo, una vida nueva significaría, pero no la podés tomar por una decisión. Entonces debemos nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque a causa del pecado nosotros nacemos muertos de delito y pecado. Entonces necesitamos vida. ¿Qué vida? Yo estoy vivo, sí, pero espiritualmente, moralmente, tu voluntad estás muerto. La Biblia, lamentablemente, aquellos que no saben eso, la Biblia enseña que estás muerto, naciste muerto de delito. Entonces la Biblia nos enseña también qué cosa, que Dios nos da vida en Cristo, vida en abundancia. Entonces, nuestro primer comienzo, ustedes saben, el cabeza federal, ¿quién fue? Fue Adán. Por causa del pecado, o sea, entró la muerte. Y por la causa de la muerte nosotros salimos muertos espiritual, y por eso morimos. Pero hay vida. La buena noticia, ¿cuáles son? Que hay vida nueva. Todas las cosas viejas pasaron y en Cristo Jesús ahora puede ser hechas nuevas, una vida nueva, como dice 2 Corintios 5:17. Entonces eso es un poco para ir entrando en el tema de lo que significa el nacer de nuevo. Vida espiritual sería un poco eso lo que habla. Debemos entender así, debe entrar. La regeneración es una obra monergística que viene de parte de Dios. Es así, una persona no puede nacer por su propia voluntad, como podríamos decir el óvulo de una mujer que es fecundado por un espermatozoide. Eso no sucede. Decir, yo quiero así nomás, hubo que haber un padre, una mujer. Bueno, algo parecido pasa en el plano espiritual. Estaba el padre, decidió mandar, hay un plan. Vos no ves que vos decidís, decido nacer de nuevo y decidiste. No sucedió, yo cuando nací no dije decidí nacer de nuevo en el año, no decidí. No se puede hacer eso. Entonces, eso es lo que sucede. Cuando vimos en Juan 1, 12 y 13, por ahí acordando, no sé si se acuerdan, pero no es de sangre, no es porque naciste en una familia cristiana o porque sos judío, no viene por eso. ¿Por qué explicaste esto, Daniel? Porque los descendientes de Abraham, cuando vimos nuestro estudio de Romanos, no sé si se acuerda, y Gálatas, muchos alegaban, nuestro padre es Abraham, tú dices que somos pecador, ¿cómo es esto? Ellos no veían una necesidad de salvación, ellos querían un Mesías
decía que los rescatara de la opresión, que iba a traer prosperidad. No habían, ellos se querían justo. Y no entendían que Cristo no vino a buscar los que se creen buenas personas. Justo es buenas personas, que están bien aprobados ante Dios. Vino a buscar a aquellos que de verdad conocen su necesidad de ser salvos. Entonces no es una necesidad de un nacimiento de una persona que por sangre o está en una posición. No, no es así. No, nuestro nacimiento físico, posición, o estemos en incluso una iglesia de sana doctrina, eso tampoco te salva, ¿sí? Ni de voluntad de carne. Bueno, muchos en este punto hubo una discusión entre Agustín y Lutero, e incluso mismo Calvino, porque diferían cuando hablaban de la voluntad de carne o el de nacer. No voy a entrar en eso. Creo que lo más factible con la interpretación voluntad de carne, podríamos decir con la voluntad nuestra. ¿Por qué la voluntad nuestra? Porque nosotros no tenemos voluntad, es una voluntad natural para hacer cosas, tomar decisiones, el trabajo, donde voy a ir, pero la voluntad moral, como la explicaba muchos de los teólogos, está esclavizada, es imposible, la voluntad moral es imposible acercarse a Dios, estamos destituidos. Entonces no es de voluntad, nadie puede venir. ¿Y por qué? ¿Por qué explicas esto, Daniel? Porque lamentablemente hoy vemos que muchos en las iglesias hacen ejercicio podríamos decir, de emociones, de sentimientos y de sus voluntades, son movidos, incluso hasta lloran. Puede ser que una persona llora, pero eso no es un símbolo que una persona ha nacido de nuevo, no es una voluntad, yo sentí el Señor ahora, el fuego, la emoción, no es una voluntad o algo que yo siento. Nací de nuevo, sí, yo lo sentí, Señor, que no se trata de esa voluntad o esa emoción que yo siento, ¿Cómo? La oración de entrega tampoco, la regeneración decisional, que yo decido tomar una decisión y con eso se regenera, esto tampoco. Entonces, ni de voluntad de varón. Bueno, eso es la voluntad de varón, es una voluntad natural que había explicado, que no es, la persona, bueno, voluntad, yo tomé la decisión, tampoco viene de ahí. Eso es importante que entiendas Nicodemo, ya estaba aplicando al Señor. No puede una persona nacer de nuevo así. Entonces, ¿cómo es? Debe entender que está muerto, está destituida, todo esto se debe explicar. Y él no entendía, Nicodemo. ¿Por qué? Porque se debe entender que la salvación es por gracia. Eso es lo que estamos viendo. La iniciativa divina, el orden saluti, debe entender. Yo no te puedo explicar otras cosas, Nicodemo, si no entendés lo básico. Y vos lo tenés que saber. En el segundo audio, vos lo tenés que saber, Nicodemo lo tenía que saber. Entonces, ¿qué sucede? En el segundo audio yo voy a hablar por qué lo tenía que saber. Porque la Biblia apuntaba a eso. Perdón, estoy tomando agua. La salvación solamente es por gracia, como dice Efesios 2, 8, 9, el cartel de la iglesia. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no es de vosotros. Entonces, él debía entender de que Dios mismo tomaba la iniciativa, que Cristo mismo, podríamos decir, es el que venía a traer, vamos a decir, el que venía a traer esa salvación o esa redención al pueblo. Nicodemo no tenía ni idea, podemos decir esto. Él tenía que entender que el viento sopla donde quiere y como quiere, hace como quiere. O sea, Dios salva a quien quiere. No era que las personas se pueden salvar a sí mismos. Eso debe entender. Nacer de nuevo, podríamos decir, de nuevo, podríamos traducirlo como anoten, que significa nacer de lo alto. En otras partes, nacer de lo alto, yo lo explico más después de esto en el tercer audio. Nacer de nuevo puede ser nacer de lo alto. ¿Qué nacer de lo alto? Es que la salvación viene de lo alto. Nadie subió al cielo como Cristo viene, como explicó. Yo tuve que descender. Eso es nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer del cielo. De la salvación viene del cielo mismo. Ahora, significa nacer de agua y espíritu, lo voy a explicar más adelante en otros audios. Acá voy a hacer como una pequeña introducción. Hay muchas variantes de esto de nacer de agua y espíritu. ¿Qué significa? Hay muchos teólogos hay muchas divergencias sobre este punto de vista. Muchos tienen puntos de vista. Bueno, lo que vamos a hablar, ¿qué? Vamos a hablar ahora cómo tiene lugar esa regeneración. ¿Qué estuviste hablando, Daniel? Que la salvación proviene de Dios, primero. Ahora, ¿cómo tiene lugar esta regeneración? ¿Cómo sucede esto? Esto de agua, muchos creían que venía del líquido amniótico que tiene de la madre. Y decía, bueno, está hablando seguro que debe nacer primero del agua y después que nace del agua, bueno, tiene que venir la salvación espiritual. No es así, no está hablando de eso. O sea, hay muchas
interpretaciones que habla de eso. Tampoco nacer del agua, muchos dicen, bueno, nacer del agua significa que tenés que bautizarte. Si no te bautizás, no vas a hacer algo, tenés que tomar esa iniciativa. Tampoco nacer del agua significa, tenés que bautizarte y recibir el Espíritu Santo, y no significa tampoco esas interpretaciones cerradas que hay ahí. No sos salvo por bautizarte y de recibir, ¿viste? No, nada de esas interpretaciones que se escuchan por ahí. Ahora, hay muchas personas que piensan que es por la palabra, aunque la palabra dice que es por el lavamiento de la palabra que Dios nos salvó. Con Cristo que amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para santificarla, y habiéndole purificado por el lavamiento del agua de la palabra. En otra parte, que dan testimonio la tierra y el espíritu y el agua y la sangre, habla también. Aunque estas cosas, esas interpretaciones pueden apuntar un poco a lo que voy a hablar después, no son la interpretación correcta. ¿Por qué me animo a decir esto? Porque después voy a hablar por qué. Ahora estoy haciendo una pequeña introducción a eso para que se pueda entender. ¿Por qué? Porque yo conozco muchas personas, amados, que van a la iglesia, han leído la palabra y no han sido lavados, no fueron lavados. Entonces, ¿cómo sucede? En el otro audio, en el segundo audio, voy a explicar un poco. Acuérdense, Cristo mismo dijo en Juan 15:3, que vamos a ver más adelante, dice que ya estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Entonces muchos creen que, por medio de la palabra, escucho la palabra y soy salvo. No sucede. Y yo conozco en el tercer audio, no segundo, en el tercer audio voy a explicar que la fe verdadera, que muchos escuchan la palabra, pero no son salvos. Entonces no viene por escuchar la palabra. Entonces voy a explicar un poco después lo que es el agua y el espíritu, o el viento, si quieren decirlo. Cómo sucede la regeneración, que dice 1 Pedro 93, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces yo voy a mostrar ahora en el segundo audio, es cómo sucede esto y cómo Nicodemo tenía que saber esto. Tenía que saber esto, qué es esto del renacer del agua y la palabra. Entonces nuestra confesión habla un poco de esto, que lo voy a explicar un poquitito en el tercer audio. Así que hasta acá vamos a hacer el primer audio, un poco de esta introducción, y si no entendieron nada, por lo menos entienda que la iniciativa divina de la salvación proviene de Dios. Vamos al segundo audio.